Buenas y bienvenido a Yo estaré siempre con vosotros, Catequesis de Andar por Casa, el podcast donde encontrarás material muy valioso para alimentar la fe de tus hijos y de toda la familia. Aquí estamos todos los lunes, miércoles y viernes para traerte consejos, tips e ideas para aplicar a nuestra cultura familiar cristiana, especialmente para fortalecer la fe de nuestros hijos. Nosotras somos Virginia y Hermana María. Y venimos desde el Secretariado de Evangelización de la Conferencia Episcopal Española. Hoy es miércoles 3 de febrero y vamos a hablar de... Ser prudente no es políticamente correcto. Recordar, la fe crece cuando se comparte. Bueno, María, el tema de la prudencia ya lo nombramos así como muy por encima el lunes pasado, ¿te acuerdas? Cuando hablábamos de Moisés. Sí, un poquito. Estábamos hablando de que muchas veces hablábamos del faraón que tenía miedo y que tomaba decisiones con miedo, ¿no? Y decíamos que las decisiones con miedo no eran las mismas decisiones que con prudencia, aunque a veces los resultados pudieran parecer parecidos, o sea, fueran parecidos, pero en el fondo no tienen nada que ver, ¿verdad? ¿Qué es eso de la prudencia? O sea, la prudencia, explícanos, porque yo creo que siempre hemos asociado un poco prudencia a ir despacio con el coche para no pegártela. Pero yo creo que es mucho más que eso, ¿no? Sí, sí, es mucho más que eso. Ciertamente, no solo hay que tener prudencia en el volante, sino que hay que tener prudencia en todas las decisiones de nuestro día a día, ¿no? En las grandes decisiones que a lo mejor hay momentos en que hay que tomar, y ciertamente en el transcurrir de los años, ¿no? Uno pues tiene momentos de especial discernimiento, pero eso, es verdad que en el día a día al final se hace una virtud, bueno, eso, ¿no? Decir que es una virtud cardinal, es decir, que todo ser humano la lleva, lo que es ciertamente también hay que cultivarla, ¿no? Como virtud, pues requiere también nuestro propio cultivo y dedicación a ponernos en ello, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Como hemos ido viendo a lo largo de las distintas virtudes. También una cosa que me llama la atención, ¿no? A la hora de preparar un poquito este podcast y que a mí me ayuda, tengo que decir que todos los podcasts yo soy la primera beneficiada, ¿vale? No sé el bien que puedan hacer o no, o dejar de hacer en nuestros oyentes, pero yo soy la primera que recibo beneficio de preparármelo y ponerlo también, ¿no? A pedirle al Espíritu Santo que inspire este momento. Así que agradezco a Dios esta posibilidad. Y una de las cosas que yo he aprendido preparando este podcast sobre la prudencia, y que uno dice, pues es verdad, ¿no? Porque al final la prudencia empapa, ¿no? O está de fondo en las demás virtudes cardinales. Es decir, en la fortaleza se necesita prudencia, en la justicia se necesita prudencia, en la templanza se necesita prudencia, ¿no? Y al final es como la guía de las demás virtudes, lo cual me resultaba muy sugerente y también me hace descubrir la importancia que tiene, ¿no? el cultivar esto. Nos podemos preguntar, pero eso, cuando estamos hablando de prudencia, ¿de qué estamos hablando? Pues una de las definiciones que me he encontrado es que la prudencia dispone la razón a discernir en cada circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios adecuados para realizarlo. Al final es esta clave de descubrir el verdadero bien, ¿no? Que también lo veíamos en Moisés, ¿no? En esa pregunta que tú lanzabas en el podcast del lunes, ¿no? ¿Cómo vivir? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿No? Lo que Dios quiere es nuestro bien, es el verdadero bien. Entonces, estar con esta pregunta de fondo, sin que nos obsesione, sin que sea motivo de incertidumbre, pero sí que al final es la que nos hace tener esta clave de decir, bueno, buscando el verdadero bien, ¿cómo llego hasta él? Y esto en cualquier circunstancia, pues tanto de familiar como de trabajo, como en el ámbito de la parroquia. ¿Cómo llegar a ello, ¿no? Cómo descubrir cuáles son los pasos que tengo que dar o cuáles son los pasos que tengo que dejar de dar, ¿no? A veces la prudencia puede ser ponernos en activo o en pasivo. Bueno, pues la verdad es que lo de la prudencia es algo que tenemos como que no sé cómo decir, o sea, cómo llegamos a ser prudentes, qué podemos poner de nuestra parte para vivir un poquito más la prudencia, María.
Algo que considero también importante, ¿no? Es el hecho de vivir la actitud de la serenidad, ¿no? Porque cuando uno está agitado, difícilmente es prudente. Porque no puede discernir, ¿no? Dice San Isidoro que la prudencia es verlas venir, ¿no? Entonces, claro, si yo estoy sereno, si el ambiente en casa es un ambiente sereno, en el trabajo, todo esto favorece, interiormente yo estoy serena, esto favorece, por supuesto, poder hacer ese discernimiento, ¿no? Y descubrir cómo tengo que actuar, ¿no? Cómo tengo que abordar esta situación, ¿no? Cuál es la respuesta más acertada. Entonces, algo que ayuda es crear ese ambiente sereno en las circunstancias, ¿no? También ayuda apoyado en esa serenidad, también el hecho de tener tiempo para valorar, ¿no? Porque el prudente mira pros y contras, es decir, si yo actúo de esta manera, me puede pasar esto, esto y esto. Si yo actúo de la otra, me puede pasar esto, esto y esto. Entonces, pongo la balanza, ¿no? Y al final decido, bueno, pues, y decido responsablemente, ¿no? Que esto también a veces con los hijos, ¿no? Para ir cultivando esta virtud puede venir bien, ¿no? Mira, Sara, si haces esto, pues las consecuencias pueden ser A, B y C. Si en cambio hacer lo otro, pues las consecuencias, ¿no? Y eso ayudar, ¿no? Y que al final, bueno, pues ella asuma responsablemente su decisión y las consecuencias que lleva, ¿no? Bueno, pues es verdad que esto, bueno, eso, ¿no? Requiere de tiempo, tiempo en la familia, tiempo con los hijos, ¿no? Que a veces vamos tan acelerados, ¿no? O el ritmo laboral, ¿no? Os obliga a los padres tantas veces a no dedicar ese tiempo que requiere ir cultivando las virtudes en los hijos. Ciertamente esto es una tarea muy de familia y que, bueno, pues a veces los ritmos no nos lo permiten, ¿no? Y al final ya llegamos a ser mayores y no hemos cultivado esto y ya difícilmente, ¿eh? Todo tiene su tiempo, ¿no? Muy bien, pues la verdad es que nos dejas tarea, María, nos dejas tarea para esta semana y para mucho tiempo. A mí siempre me ha llamado mucho la atención cuando me explicaron esto de la prudencia, que muchas veces no es solo hacer las cosas cuando tienes que hacerlas porque hay que hacerlas, sino no hacer lo que no hay que hacer cuando no hay que hacerlo. No sé si me explico, ¿no? Pero que es tan prudente no ir a 120 en una autopista porque puede ser peligroso, como ir a menos de 60. O sea, que muchas veces asociamos la prudencia como lo que decimos al principio, ¿no? A ese actuar con miedo. Y no se trata de eso, ¿no? O sea, por hacer una recapitulación, ¿no? La prudencia es sencillamente actuar en la verdad. O sea, valorar la situación y poder discernir qué es lo que hay de verdad dentro de eso y poder tomar una decisión, ¿no? Que sea adecuada, ¿no? Entonces, por eso, pues para ser prudente hay que ser templado, para ser prudente hay que ser fuerte, ¿no? Porque hace falta fortaleza para tomar decisiones, y para ser prudente hay que ser justo, o sea, hay que valorar la verdad. Por eso, dentro de esta virtud están, pues de alguna forma incluidas todas las demás, ¿no? Sí, justo, eso es lo que intentaba decir sobre cómo engloba las demás, ¿no? Y al final eso, ¿no? Si tuviésemos que poner una imagen sobre la prudencia es como dar luz a una situación para descubrir la voluntad de Dios, ¿no? Es como iluminarla para saber, ¿no? Y apostar por ello, claro, por eso se necesita la fortaleza, se necesita la justicia, ¿no? Para actuar, ¿no? Pero eso, la prudencia es la que nos ilumina y es tan importante, ¿no? Por eso no es políticamente correcto cuando le damos el título a este podcast, porque precisamente nuestro mundo lo que nos ofrece muchas veces es rapidez, ¿no? Actúa el primer impulso. Sí, sí. Y claro, bueno, pues el primer impulso tiene sus consecuencias, que a veces, bueno, pues resulta bien, pero otras muchas no resulta bien, ¿no? Entonces, es verdad que luego está el carácter de las personas, ¿no? Las personas primarias pues tienden a resolver y a responder, pues eso, llevados por ese carácter, ¿no? Pero bueno, también una persona primaria es prudente cuando después asume
cuando después asume con responsabilidad y con madurez lo que ha decidido, ¿no? Y bueno, pues se da cuenta que también el carácter se puede ir cultivando, ¿no? En ese ser prudente y decir, bueno, pues la próxima vez lo voy a pensar 2 veces, ¿no? Pero eso, qué importante, por eso invito, ¿no?, a nuestros oyentes a cultivar la prudencia, a ser consciente de lo importante que es, y que aunque por otro lado nos lluevan de decide pronto, rápido y olvídate de las consecuencias, ahí no está nuestro bien, ahí no está nuestra verdadera libertad, ¿no? La persona prudente es libre. Y esto todos deseamos vivir en esa libertad. Pues sí, definitivamente sí. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Ya sabéis que si tenéis dudas o comentarios podéis escribirnos a evangelización@conferenciaepiscopal.es y podéis darle estrellitas o corazones o un dedito arriba a este episodio según la plataforma desde donde nos estéis escuchando, para que otros muchos papás puedan encontrar esta información tan interesante que os compartimos con vosotros totalmente gratis. Un abrazo y hasta el próximo día. Adiós.